Hola, buen día hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a compartir en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo del 1 al 18. Y vamos a ver la resurrección de Jesús, ¿no? Vamos a ver cómo, a medida que va pasando el relato, cómo los discípulos tienen un encuentro con él. Y es lo que, bueno, vamos a tratar de sacar una enseñanza y dice así. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegando Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el sepulcro de Jesús había sido puesto. Y les dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que en arameo quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, como primer punto en este relato bíblico debemos tener en cuenta que Jesús venía hablando durante mucho tiempo que Él tenía que padecer ante los hombres y resucitar, ¿no? Una y otra vez, que tenía que morir y resucitar al tercer día. Jesús declaró esto también a sus enemigos. Fue tanto así que sus propios enemigos de esa época, los romanos y los religiosos de esa época, los judíos, del concilio vendría a ser los religiosos de esa época, pusieron a guardias, ¿no? en esa época. Una de las cosas que llama la atención es por qué, a pesar de tantas advertencias de Jesús, por qué María, cuando llega a la tumba, no se pregunta si él había resucitado, si lo que él decía era cierto, se había cumplido. Después de tanto tiempo de haber escuchado, ¿no? el que él iba a resucitar. No sé, había escuchado tantas veces ella como sus enemigos, ¿no? Y ni siquiera ni Pedro, ni Juan, que es el discípulo amado que habla ahí, ni ella que era tan dedicada a Jesús,
estuvieron ahí, ¿no? Esperando al tercer día a ver si iba a resucitar o no. Sino que cuando llegan no entienden nada. Vemos cómo en el capítulo 1 al 8 el relato nos habla de que cuando llega María muy de mañana, lo primero que hace es ver que la tumba está vacía y sale corriendo. O sea, no se pregunta, ¿resucitó? Como él venía diciendo. Después de haber visto, pero no sé cuántos milagros habrá visto María, estuvo presente en muchos, y no se pregunta, ¿este será un milagro más? Vemos cómo los discípulos Juan y Pedro, una vez que María les dice, ¿no?, esto, que no estaba el cuerpo de Jesús en la tumba, salen corriendo. Vemos cómo Juan llega primero y después llega Pedro. Vemos cómo Pedro entra en el sepulcro, y cuando entra en el sepulcro ve con detalle todo, ¿no? Cómo el cuerpo no estaba, cómo las vendas estaban por un lado, cómo el sudario que tapaba su cara del cuerpo estaba enrollado, separado, y después en el momento ese entra también Juan. Y cuando entra Juan, las escrituras nos dice que él en ese momento creyó. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que no entendían fue que no entendían todavía las escrituras, lo que estaba dicho, que él tenía que resucitar. Una vez que sucede esa situación, ellos se van y vuelven a los suyos, o sea, vuelven con los otros discípulos. Pero vemos en la primera parte cómo cuando ellos no se preguntan, así como María, ¿habrá resucitado? Entonces, ¿qué aspecto podemos sacar de esto? Que a nosotros nos pueden dar toda la información, nos pueden mostrar milagros, nos pueden hablar durante mucho tiempo el mismo Señor Jesucristo, y aún así nosotros no podemos producir fe. Y es ahí donde la cuestión empieza a donde empiezan las dudas, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿será cierto? ¿Esto existe? Para mí no es verdad. Y bueno, cuestiones como esa. Lo que llama mucho la atención es cómo ellos, después de convivir tanto tiempo con Jesús, no estaban ahí esperándolo. Y bueno, eso es para pensar también. Eso es una de las cosas que nos pasa cotidianamente a nosotros, ¿no? Vamos, en cada ámbito, en cada esfera de nuestra vida nos pasa eso. Nos topamos con personas así, con personas que vos podés ponerle toda la evidencia, mostrársela, ellos la pueden leer, pueden tener la información, así como los discípulos, pero aún no creen en Jesús. Lo que les pasa muchas veces es que buscan un Jesús que está muerto, ¿no? O por ahí no entienden. Una de las cosas que pasa, que es lo religioso, es que a través de la tradición, a través de por ahí de ritos, a través de costumbres, uno busca a un Jesús que está muerto. Y es lo que muchas veces, es lo que vemos por ahí, lo que le pasa a los discípulos, ¿no? Que no buscan un Jesús, ese Jesús que resucitó, ese Jesús que declaró que iba a resucitar, y no tienen fe en eso. Ahora, como primer punto, vemos que nosotros no podemos producir esa fe. Es algo inherente, algo que está presente en nosotros. Nosotros no podemos producir fe. Ahora, ¿qué sucede con eso? Es algo para resaltar, ¿no? Que a nosotros, como les dije recién, nos pueden poner en toda la evidencia las cosas más importantes, las podemos ver, las podemos palpar, podemos vivirlas, pero así todo no podemos producir fe. Algunos teólogos esto lo llaman incapacidad, ¿no? Esta incapacidad que tenemos todos los seres humanos. Ahora bien, esta evidencia es algo que el relato nos da, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que después, cuando los discípulos se van y María se queda en el sepulcro llorando, vemos una intervención divina, ¿no? Vemos cómo ella entra en el sepulcro
ve a los ángeles, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, y cuando tienen una conversación ellos le preguntan por qué llora. O sea, no había razón para llorar, pero ella todavía no entendía que Jesús había resucitado. Entonces, a medida que pasa el relato bíblico, también se nos muestra cómo ella, cuando, digamos, termina la conversación, después de esa conversación aparece Jesús, ¿no? Y ella, cuando aparece Jesús, aún no lo reconocía. Ahí podemos ver todavía cómo el ser humano no puede tener fe, no puede producir una fe, ¿no? Y ahí vemos cómo tiene que haber una intervención divina. Vemos cómo Jesús le pregunta ¿por qué lloras, mujer? Y ella le contesta como si fuera que, no sé, se lo confunde. La escritura dice que se lo confunde con un hortelano. Que un hortelano vendría a ser la persona que cuida el lugar, la que mantiene en orden y limpieza. Ya sea, ¿cómo se llama? El lugar si tiene plantas, el lugar si tiene flores y todo ese tipo de cuestiones. Él mantiene el orden y la limpieza. Ella se lo confunde, y cuando se lo confunde le pregunta dónde, si él se había llevado el cuerpo, dónde lo había dejado. Vemos cómo María todavía no reconoce a Jesús, algo que nos pasa a todos. Como les dije en el principio, a nosotros nos pueden poner la evidencia enfrente de nuestros ojos, podemos leerlo, podemos tener el conocimiento intelectual, pero aún así no podemos producir fe. Entonces, ¿qué hacemos en esta incapacidad que tenemos, no? Una de las cosas que la Biblia nos dice es que tenemos que depositar nuestra confianza en la obra de Jesús. Ahora, la fe involucra tener razón, ¿no? O sea, vemos cómo en este pasaje la fe es racional. O sea, lo que te quiero decir es que tiene una base, o sea, evidencia. Y la evidencia, que por ahí vos estarás preguntando dónde está, cuál está enfrente justo de nuestros ojos. Y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y es algo que también vivimos a diario y muchas veces festejamos, que son dos fiestas que mundialmente las festejamos casi todo el mundo, que son la Navidad y las Pascuas. Tienen las dos, no me voy a meter bien en lo que significa y en lo que, o sea, realmente el valor que tiene, sino lo que te quiero decir es que son dos cosas, dos evidencias que son palpables, dos evidencias que todos vivimos, dos evidencias que muchos festejamos y tiene un trasfondo real y que es cierto, que es verdadero. A lo que me refiero que otra de las evidencias también que dejó es la escritura, la Biblia. Y otra de las cosas que vemos que está enfrente de nuestros ojos es el relato. Este relato es verídico, es verdadero. Está basado en alguien que lo vivió, alguien que escribió esto de puño y letra, que fue inspirado por Dios. Después de, bueno, que Dios, o sea que Jesús se presenta enfrente de María y María todavía no lo reconoce, lo que nos damos cuenta es que después de que Jesús la llama por su nombre, ella ahí entiende quién es, que realmente es Jesús. Él resucitó, Él vivió y que lo llama maestro. Que ahí se nos dice que le dice Raboni. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? Lo primero, que la fe es un regalo de Dios y que es por gracia y de gracia. Todo aspecto, cuando hablamos de fe, no solamente estamos diciendo que es algo razonable o algo intelectual. No solamente es un simple mérito de conocimiento, sino que vemos cómo si Jesús no interviene, si Jesús no la llama por su nombre a María todavía no lo reconocía y estaba hablando con él. Entonces, lo que vemos es que la fe
es un regalo de Dios. La fe es algo que es otorgado por Dios. No simplemente significa, no sé, tengo un título, tengo un doctorado en teología, no sé, ya me recibí de pastor, tengo mi título y todo ese tipo de cuestión, ¿no? No depende de algo intelectual o de algo que vos toda tu vida lo estás leyendo, toda tu vida lo estás de cierta manera practicando, sino que depende de una intervención divina. Dicho esto, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo Jesús interviene, ¿no? Cómo Jesús, lo primero que le dice, ¿por qué lloras? Vemos cómo Jesús, o sea, le pregunta algo que, digamos que es obvio, no hay por qué llorar si yo ya resucité. ¿A quién buscas? Y hoy nos pasa esto. Hoy en día tengo muchos conocidos y también tengo amigos que buscan tener fe en algo que está muerto. Sus bases, su creencia se basa en un Jesús que está muerto, en un Jesús que es una imagen, en un Jesús que es, no sé, un amuleto, algo que tienen colgado, un anillo, un tatuaje muchas veces, y depositan su fe en eso. Y acá vemos cómo Jesús rompe los esquemas en cuanto a tener un conocimiento, y digo un conocimiento porque hablo de los discípulos, cómo mucho tiempo ellos conocieron a Él y cómo en mucho tiempo les estuvo diciendo que Él tenía que resucitar. Y cómo está escrito en muchas partes de la Biblia cómo Él resucitó. Está escrito en los Evangelios, está escrito en las profecías mesiánicas, como David explica, como Isaías explica. Y si vamos al Antiguo Testamento también, hay casi todo habla de Jesucristo, cómo Él iba a venir un Salvador a su pueblo. Dicho esto, una de las cosas que así como María nosotros malinterpretamos, que decía en un principio, es que buscamos a un Jesús que está muerto, a un Jesús que aún no resucitó. ¿Y por qué digo eso? Porque nuestra fe se basa en solamente tener un conocimiento, en tener un intelecto. Y cuando hablo de intelecto hablo también de poder leerlo, poder tener memorizar un versículo y no vivirlo. ¿Por qué? Porque eso está muerto, está. Decir que uno es cristiano y no depositar su fe en Jesús, o no tener ni idea quién es Jesús, eso es algo, muy, yo diría hasta satánico, es eso. Por eso, que hoy, esos puntos que saqué, también saqué un último punto que es, que es lo que me gustaría más hacer énfasis y compartir, ¿no? ¿A qué Jesús primero conoces? ¿A ese Jesús que no, como María, que no reconoce? ¿Ese Jesús que buscas todo el tiempo y no tenés ni idea de quién es? ¿O al otro Jesús, al Jesús que resucitó y que cuando lo conociste, así como María, pudiste decir maestro? Algo que tenemos que tener en cuenta. Algo que hoy en día, en la actualidad, nos pasa y nos pasa a menudo, que depositamos nuestra fe en un Jesús que está muerto y no en un Jesús resucitado. Así que si todavía no conoces a Jesús, me gustaría que si tenés tu Biblia ahí a mano, o si no tenés una Biblia, que lo busques por el Google o por otro buscador, y busca en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en este mismo libro, versículos de 16 en adelante, y ahí vas a ver de la manera de que Dios te ama.
Si todavía no no dejaste tu vida en manos de Dios, podés aún hacerlo. La Biblia lo explica cómo hacer. Y no se trata de solamente decir, bueno, yo conozco a Jesús, sé su historia y con eso me basta. No, no es así. La historia nos dice en los relatos bíblicos cómo Dios nos escoge, cómo Dios nos habla del corazón, nos llama por nuestro nombre así como a María y nos dice hay salvación, hay una vida mejor. Y lo que te quiero decir es que bueno, que si vos hoy decidís por conocer a Jesús, simplemente la Biblia nos explica que arrepentirte de tus pecados. Decirle a Dios cuánto por ahí te pesa algunas cosas, ser sincero con Él, ser genuino y confesarle todo eso, ¿no? Eso que está mal en tu vida, eso que vos reconoces, confesarlo y arrepentirlo. Y una vez que vos haces eso, pedirle a Dios que entre en tu vida, que entre en tu corazón. La Biblia nos explica que si vos confesás que Jesús es el Señor y que te arrepentís y creés en eso, ya sos salvo, tenés salvación. Porque hay algo que muchos no explican, que hay un infierno que existe, que es real y que muchos pensamos que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Pero todavía no entendemos que hay otras cosas peores en esta vida, que bueno, que más adelante en otro estudio voy a tratar de explicarlos. Bueno, hermano o amigo del otro lado, no sé quién estás, si estás viendo esto, tenés la oportunidad de ir al cielo. Solamente arrepintiéndote y creyendo en Jesús. La Biblia nos explica eso, sin más vueltas, sin acto religioso, sin cumplir promesas, solamente tenés que ir, buscar lo que te digo yo, que te dije, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, en adelante, lee el 17 y el 18 para que entiendas un poco más, y te vas a dar cuenta de cómo Dios vino a este mundo en Jesucristo, se hizo carne y vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Bueno, eso es todo. Espero que tengas un buen día y que bueno, que puedas tomar la mejor decisión. Conocer a Jesucristo resucitado, al que vive. Que tengas un buen día.